Cedemos ahora la palabra al maestro Aldo Antonio Trapero Maldonado. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Es especialista y maestro y doctor en negociación y mediación por el Instituto de Mediación de México. Actualmente es coordinador de legislación, estudios normativos y transparencia de la SEGOV. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Nuevamente un gusto saludar a los que se encuentran en este panel. Igualmente dar las gracias a la Universidad de Anáhuac por poder generar estos espacios de diálogo. Y me gustaría abordar con ustedes respecto del tema que nos tiene hoy aquí reunidos, la relevancia de comprender que sí existe una niñez olvidada y sí existe una niñez dentro de los centros penitenciarios. De manera rápida, para los que están aquí enfrente y estableciendo un diálogo sin temor a llevarme mi tiempo, ¿ustedes sabían que había niños de 1 a 6 años dentro de los centros penitenciarios? Sí lo sabían. ¿Ustedes sabían que después de eso los niños salen con otras familias o salen al DIF, etcétera, y que existen ciertos mecanismos para poder reinsertarlos? Muy bien. Pues realmente la población en general no se imagina a este sector. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque normalmente cuando nosotros tenemos a una víctima, y así lo quiero llamar a esta niñez que se encuentra dentro de los centros penitenciarios, una víctima indirecta de una actitud antisocial, la población tiende a olvidarlos, tiende a olvidar a las víctimas. ¿Y por qué? Porque normalmente una persona de a pie ve en la víctima lo que nos puede suceder a nosotros. Ninguno de nosotros estamos exentos de ser víctimas de un delito. Ninguno de nosotros estamos exentos también en algún momento a ser victimarios y a tener nuestros hijos ahí dentro. Entonces, en un mecanismo de protección del ser humano, es mucho más sencillo hacer a un lado esas víctimas, pensar que no existen y continuar con nuestra vida normal. Es una forma de protegernos. Pero eso no significa que ellos no estén ahí dentro. Hablábamos de una población de más de 400, sí, de más de 350 a 400, la población de la niñez que se encuentra dentro de los centros penitenciarios y que si bien, y lo digo, tenemos dentro de la Constitución, dentro de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, dentro de la Ley de Ejecución de Penas, dentro de los mecanismos internacionales, un andamiaje jurídico que busca dotarlos de cierta protección, darles derechos. La realidad es mucho más compleja. La falta de preparación del personal que se encuentra dentro de los centros penitenciarios, la falta de recurso humano, la falta de recurso económico para poder atender sus necesidades, pero sobre todo, y me quiero concentrar en esa parte, los procesos que ahí sí no existen y se tienen que construir, tal vez no a través de una ley, pero a través de norma secundaria, a través de directrices, a través de reglamentos, a través de protocolos, para que los niños que están dentro de los centros penitenciarios puedan transitar a la vida en común dentro de la sociedad. Porque encontramos niños y niñas que se ven ahí sí discriminados muchas veces, violentados institucionalmente, estructuralmente, una violencia que no vemos, no es una violencia directa, no es una agresión directa, pero que a través del contexto en el que viven, al verse pues segregados, al verse no en un espacio apto para su desarrollo pleno, la violencia estructural les alcanza. Y entonces salen a una comunidad, a un espacio donde muchas veces no saben qué hacer con ellos, donde muchas veces no les quieren recibir y donde los que sí los reciben tienen que abrazarlos de tal forma de que puedan ayudarlos a transitar
en un mundo en el que no conocen, en el que no saben cómo desarrollarse, cómo convivir. Y con eso quiero cerrar con esta idea. Es relevante hablar de la niñez y más de esta niñez vulnerable en los centros penitenciarios desde una ética, pero no aristotélica, no kantiana, sino desde una ética del cuidado, una ética moderna, pero que nos obliga a todos como personas a sentirnos responsables del otro y de la otra, a sentirnos corresponsables de su desarrollo pleno. Y en esa corresponsabilidad, en esa necesidad de cuidar y de proteger al otro, por eso es ético, por eso es moralmente viable y aceptable el hablar de la niñez vulnerable en los centros penitenciarios y el construir espacios, construir andamiajes jurídicos y políticos que le permitan, en primer lugar, ser visibilizados, en segundo lugar, atender sus derechos, atender sus necesidades y en un tercer momento, ayudarlos a reinsertarse, porque esa es la palabra, a reinsertarse en una sociedad que muchos no conocen, nunca vieron y que es un nuevo acercamiento para ellos.